Hola. Saltamos al capítulo 4 del apunte de la primera parte, que hace referencia y con esto sería lo último que vamos a hablar en términos de temas generales que aplican tanto para flujo superficial o subterráneo, y que aparece cuando uno necesita hacer promedios espaciales de las ecuaciones de transporte, ¿ya? Donde esencialmente el ejemplo que uno tiene, o el ejemplo que uno podría tener, es que dependiendo de las características o el foco donde uno quiere colocar el problema, hay veces que uno puede tener un modelo tridimensional, un enfoque tridimensional, donde como resultado se obtiene la concentración en X, Y, Z y en función del tiempo, ¿ya? Independientemente de cuál sea si estamos hablando de difusión molecular o turbulenta, pero que lo vamos a estar viendo más adelante, pero en general yo puedo decir de que voy a estar trabajando con un modelo tridimensional donde tengo una alta resolución espacial en términos de los resultados que se obtiene, o sea, se obtiene la concentración para X y Z y además el tiempo, pero eh, necesariamente esto acá involucra conocer la velocidad en U, V y W. O sea, necesito conocer, ser capaz de resolver el campo de la hidrodinámica del problema en todas las direcciones del espacio y el tiempo, ¿ya? Eh, Incluir aspectos como topografía, batimetría, incluir forzantes que pueda tener, como el viento, radiación solar, eventualmente algún tipo de cambio de fase, etcétera, ¿ya? Y todo esto acá con gran detalle espacial y con variación temporal, lo que no necesariamente es algo que es posible, ¿ya? En el contexto del problema que uno está analizando. Entonces, inmediatamente uno lo que puede pensar es integrar en alguna dimensión del espacio, para resaltar las otras. ¿Ya? O sea, cuando nosotros estamos integrando, lo que estamos haciendo es estamos simplificando el problema en una cierta dimensión, de manera tal de poder resaltar qué es lo que va a estar ocurriendo en las otras dimensiones. El ejemplo que a uno se le podría ocurrir es promedios verticales. Donde ahora defino la concentración promedio en X como 1 dividido por H por la integral de la concentración entre 0 y H de C a de Z. O sea, esencialmente calculo cuál sería el promedio vertical de la concentración en la columna de agua o lo que sea, de manera tal de simplificar el análisis de la vertical, y con eso obtengo que la concentración promedio va a ser ahora una función que depende de X, de Y y del tiempo. Entonces yo lo que estoy haciendo con esto acá es resalto variaciones en el plano XY, ¿ya? Y de alguna manera me olvido lo que está pasando en Z, ¿ya? Eso es como el, el trueque, ¿ya? Donde yo permito focalizar el problema en todo lo que son variaciones bidimensionales, pero también me estoy olvidando de lo que está pasando en Z. Este tipo de problemas son, por ejemplo, imagínense usted tiene una descarga, tiene un río, en una zona costera, o en una zona costera, sino que en alguna parte, ¿ya? En un cauce que es como esto. Y ustedes tienen una descarga, supongamos acá, ¿ya? Ahí está entrando un flujo mágico constantemente. Entonces, producto de la advección producida por el flujo que va de izquierda a derecha, yo voy a tener un transporte en X y voy a obtener como resultado
voy a tener un transporte en X y en Y, y en el tiempo, y voy a tener como resultado cómo sería la concentración en todas las partes del dominio. Pero sería una concentración promedio vertical. No tengo el detalle tridimensional, pero sí tengo toda la información promedio vertical. De manera tal de poder, por ejemplo, estudiar, si es que yo tengo acá, imagínense, acá tengo una toma de agua, y puedo determinar si es que esta descarga acá influye o no en lo que está ocurriendo en esta otra toma, que puede estar varios kilómetros más abajo, ¿ya? 2, 5 kilómetros, una cosa así, ¿ya? Entonces, en ese problema, la variabilidad en la vertical no pasa a ser relevante, y solamente nos quedamos con variaciones bidimensionales de lo que sería la concentración, obteniendo como resultado mapas bidimensionales de la concentración en función del tiempo, ¿ya? Para eso requiere necesariamente, como les decía, promediar, en este caso acá, sobre la vertical. Puedo tener promedio sobre la sección de escurrimiento. En la sección de escurrimiento. ¿Ya? Que vamos a llamar A. De manera tal de que, imagínense, el ejemplo que vamos a estar viendo es el análisis de la dispersión, que es lo que va a aparecer después de todo esto acá. Lo hizo un caballero de apellido Taylor, donde su problema era, tenía que estudiar el transporte de químicos, de medicamentos en la sangre, ¿ya? Donde él lo que hizo fue promediar la concentración en el área de una vena, ¿ya? Donde en este caso acá definió la concentración promedio en la sección en el área. La definición promedio sería definido como 1 sobre A por la integral sobre el área de la concentración A de A, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se obtiene con este tipo de análisis? Yo claramente ya no tengo ninguna relevancia de lo que esté ocurriendo en la transversal dentro de la tubería o dentro de la vena, como en el caso de Taylor, ¿ya? Yo pierdo ese detalle. Información que ya no soy capaz de levantarla, de relevar, ¿ya? Porque precisamente estoy promediando sobre la sección de escurrimiento. Pero obtengo como resultado ahora la capacidad de poder calcular la concentración, que va a depender de X y del tiempo, ¿ya? De manera tal si es que estamos pensando en una tubería, ya no una vena, tenemos un caudal que está avanzando por acá, yo puedo eventualmente analizar problemas de qué es lo que va a estar ocurriendo si es que yo en T igual a 0 descargo una masa M con este caudal que va a estar moviendo con una velocidad U, ¿ya? Y como resultado, ustedes ya van a conocer, ya conocen que la solución de este tipo de problema es una gaussiana, ¿ya? Que se va transportando en X, va difundiendo en X, mientras está aplicando la advección. Entonces, cuando uno hace este tipo de ejercicios, lo que está haciendo es, como decía por aquí, integramos sobre alguna de las dimensiones del problema, de manera tal de poder resaltar cuáles son las variaciones que a mí me interesan. A mí me interesa en la práctica conocer qué es lo que va a pasar en este punto, ¿ya? Que está al otro lado del río, a una cierta distancia L. A mí lo que me interesa es conocer, por ejemplo, qué es lo que va a estar pasando con ahora mi toma, que va a estar en este punto de acá, ¿ya? Que se encuentra a 20 kilómetros de agua abajo del punto donde yo voy a estar descargando. Y tengo algo ubicado a 20 kilómetros de agua abajo. Entonces, en ese sentido, a mí me interesa poder cuantificar bien cuál va a ser la variación longitudinal. En este caso de acá, me interesa cuantificar bien cuál va a ser la variación longitudinal y además de la transversal.
Pero en la medida que yo promedio en la vertical, yo pierdo todo el detalle de la vertical, de qué es lo que está pasando en la profundidad de la pizarra, y en el caso cuando yo promedio sobre la sección de escurrimiento, yo pierdo toda la información de qué es lo que va a estar ocurriendo al interior de la vena o al interior de la tubería. Pero sí soy capaz de resaltar todas estas variaciones longitudinales, sí soy capaz de resaltar todas las variaciones espaciales, bidimensionales, de un problema que en principio es tridimensional, pero que en la práctica uno tiene pocas capacidades de poder resolver el problema tridimensional y tiene que necesariamente verse obligado a poder hacer algún tipo de simplificación de manera tal de resaltar las variaciones que a mí me interesan y dejar en un plano secundario las variaciones que son aparentemente secundarias, ¿ya? Taylor, cuando hizo este análisis, llegó a la conclusión de que para poder explicar las mediciones que tenían los médicos en ese entonces en términos de cómo se transportaban los remedios en la sangre, este proceso de integración botaba una serie de términos que cuando yo los analizo en conjunto termina resultando en un proceso parecido a la difusión, o sea, un flujo que también es proporcional a menos el gradiente de la concentración, pero que no resulta del movimiento aleatorio, sino que resulta de cuando yo promedio, ¿ya? Y se llama dispersión. Un poco más de detalle lo vamos a ver en el próximo video. Pero la idea es, como les decía, yo estoy obligado, me gustaría resolver en 3D, pero no puedo, así que estoy obligado de comenzar a hacer algunos promedios en algunos casos, y en la medida que yo voy haciendo promedios, lo que estoy haciendo es sumar cosas, estoy integrando, estoy promediando, estoy dejando cosas de lado que no son, digo, aparentemente no son relevantes, pero cuando incluyo esas variaciones, todos esos promedios, en el resto de las ecuaciones van a aparecer fenómenos de transporte, que sería el último fenómeno de transporte que nos falta por conocer, que se conoce como la dispersión, que no se explica, que si bien es parecido a la difusión, no se explica en el momento aleatorio, sino que se explica cuando promediado sobre secciones de escurrimiento o sobre la vertical o sobre cualquier otro tipo de dimensión. Eso con un poco más de análisis el próximo video, pero lo primero es entender hacia dónde va la mano. Eso, nos vemos, chao.